Ya estamos mayoría del grupo, entonces si gustas, Alex, comenzar, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Elena. Querido José Luis, tengo lindo recuerdo. El otro día me acordaba, por cierto, cuando nos conocimos en Brasilia, ¿no? En Brasilia fue, y estuvimos con Guti, que es uno de estos referentes en el nordeste de Brasil. Fíjate que me he vuelto a encontrar con él después, y es una persona súper admirada y maravillosa, y nada, me acordaba, hilaba historias hacia atrás. Quiero compartir una presentación. Okay. ¿Me cuentan si se ve suficiente? Sí, se ve bien, se ve muy bien. Ok. Bueno, nada, primero contarles quién soy, ya. Eh, Alex Paredes Lazo, siempre me gusta hablar decir mi segundo apellido, es muy importante para mí, mi madre, entonces siempre Alex Paredes Lazo. Trabajo ya, llevo 11 años en el emprendimiento creativo y cultural, ¿no? Justamente con José Luis nos conocimos el año 2004, José Luis. ¿2004? 2014. 2014 nos conocimos. He trabajado en investigación, creo que ha sido por lejos la investigación y la formación los dos puntos que más me han llenado el alma. He hecho mucha asesoría internacional y durante, bueno, 10, 11 años ya hemos apoyado con mi empresa a más de 4.500 emprendedores que han pasado por nuestros diplomados, talleres, incubadoras, aceleradoras de negocio, mentorías y varios, ¿no? He trabajado en varios países, he tenido programas en varios países, Argentina, en Brasil, aquí en Chile, estoy en Santiago de Chile, por cierto, Colombia, Panamá, el año pasado empezamos a trabajar con Panamá y con Perú. Este año, hace una semanita, empezamos a trabajar con Ecuador, con la Universidad de Loja, en Perú con la Universidad Continental, y bueno, así en Uruguay también con el Ministerio de Cultura, y en México que hemos estado haciendo varias cosas, sobre todo en Guadalajara, ¿no? A pesar de que he tenido la fortuna de conocer Morelia, Oaxaca, bueno, y Ciudad de México. Pero he estado muchas veces en Guadalajara, tengo muchos amigos allá y muchos buenos amigos. Mis datos, por si los quieren anotar, le quieren sacar un print a eso, por cualquier cosa que quieran conversar conmigo, después encantado de seguir la charla. Tengo una empresa de todo ese tiempo, ya que de hecho en diciembre cumplimos 11 años y que justamente nos hemos dedicado mayoritariamente al emprendimiento creativo. Y cuando digo el emprendimiento creativo, estoy hablando no de la economía creativa, no, siempre hago esta broma con mi amigo, no vengo del Olimpo, ¿no? Donde se toman las decisiones gubernamentales, las políticas públicas que chorrean hacia abajo, sino que soy de los que se ponen las botas de agua, estas botas de caucho, ¿no? De goma, y empezamos a caminar por los territorios. Mucho trabajo de campo, ¿no? Mucho trabajo de campo y territorial. Ha sido definitivamente nuestro sello. Y estamos también con Mentores Creativos, que es una locura nueva que comenzamos el año pasado y que estamos conectando básicamente emprendimientos, emprendedores de Latinoamérica con mentores también de distintos países. Siempre cruzando países. Si tenemos un chico o una chica en Chile, buscamos cómo le entregamos, le agregamos valor poniéndolo con un mentor de México, de Colombia o de otro lugar.
En este instante estamos trabajando con Ecuador, con 10 jóvenes emprendedores maravillosos, tienen cosas maravillosas esos jóvenes, y con ellos estamos trabajando con 10 mentores de otros países, ¿no? Entonces, eso está bien bonito porque un mentor no solamente es el que tiene un acervo especial, ¿no? Un conocimiento de una industria, sino que también tiene los contactos de la industria. Por lo tanto, articula, es posible que articule para que a ese emprendedor o a ese gestor cultural pueda conseguir conectar redes de negocio o nuevos mercados en otros países. Entonces, esas son un par de locuras en las que estamos nosotros, que los invito, por supuesto, planea.com y mentorescreativos.com. Tenemos toda la semana un newsletter con todas las historias que estamos haciendo, así que todos invitados si quieren, me escriben a mi email y lo sumo. Y terminando la presentación mía, como Alex Paredes, y para comenzar con el tema en cuestión, contarle que tengo 3 publicaciones propias, a pesar de que he participado ya en más de 10. Eh, pero tenemos estas 3 publicaciones propias, que la primera es Práctica de Emprendimiento Creativo y Cultural en Latinoamérica, el año 2014, les quiero hablar de ella en un par de minutos más. Hicimos la ruta del emprendimiento naranja junto con Felipe Huitrago, actual ministro de Cultura de Colombia y coautor del libro La economía naranja, una oportunidad infinita, que me imagino que por ahí tienen que haber sabido de eso, que la escribió junto con Iván Duque, actual presidente de Colombia. Y la escribimos juntos, ¿no? Con la ruta del emprendimiento naranja, que fue un trabajo con PNUD. Y el libro Diversificar, que fue lanzado a fines de abril del año pasado, en un momento muy raro porque teníamos el libro, lo teníamos en febrero, y aquí bueno, en Chile y en otros países como Ecuador, en Colombia, hubo estallido social, supongo que están enterados. No sé si en México pasaron cosas, parece que sí también. Pero a fines del año 2019 hubo un estallido social muy fuerte, se cerró el comercio, entramos en toques de queda y un montón de cosas. Y esperando un mejor momento, pensamos que podíamos pasar unos meses más, después vino marzo la pandemia, y dijimos, esperemos un mejor momento, pero al final, a fines de abril nos dimos cuenta que no íbamos a tener un mejor momento. Así que nos lanzamos el día 30 de abril, hicimos el lanzamiento de este libro, que es lo que les quiero comentar ahora y presentar. Para comenzar, quiero ponerlo en contexto, porque cuando uno habla de diversificar pareciera ser que fuera antojadizo o por lo menos fuera algo que un verbo más, ¿no? Pero en realidad todo tiene que ver con que estamos en un tiempo de abundancia, que estamos en un tiempo distinto. Yo no sé si siempre se pudo diversificar, la verdad, pero sí estoy seguro que hoy día sí hay que pensar en esto. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo en que el 90% de los científicos, como lo muestro ahí, están vivos. O sea, los científicos que ha tenido la humanidad entera, el 90% están vivos y generando patentes, que es parte de una economía de patentes. Las plataformas como Netflix tienen más de 7.300 títulos, y me quedo corto porque estos son datos del libro justo antes de la pandemia. Tal vez hoy día quizás tienen más de 10.000 títulos, ¿no? Y que eso es más que la década de los 70, en completo, toda la década de los 70 y 80 de Hollywood. O sea, imagínense la explosión de contenido. YouTube Music, de donde hay más música, hay más de 65 millones de tracks, o sea, 65 millones de canciones. Entonces, en un momento de abundancia, ya no es tan fácil pensar el mundo como nos habían contado nuestros abuelos, ¿no? Cuando nos decían, mijo, mija, así se dice aquí en Chile, mijo, mija,
Usted tiene que ser bueno en una sola cosa, pero ser muy bueno, pero en una sola cosa. Eso que nos decían, que estaba muy bien y me parecía muy, muy pertinente, estaba bueno antes del tiempo del Internet, ¿no? Antes del tiempo de la abundancia. En abundancia de contenido no nos queda otra que generar también mucho contenido también para poder tener espacios. Y el consumo cambió radicalmente. El consumo en la modernidad sólida, como dice Bauman, ¿no? Espero que varios de ustedes conozcan al filósofo Teodoro Bauman. Decía él que en la modernidad sólida la gente compraba cosas porque tenían que resolver un problema funcional, ¿no? La gente compraba un automóvil, un carro, y el carro, mientras funcionaba, no se vendía. El carro estaba con ustedes, con la familia, 30 años. Si no, díganme, acuérdense del carro de sus padres o de sus abuelos, ¿cierto? Envejecía el carro con la familia. ¿Por qué? Porque el consumo era funcional. Mientras funcionaba, podíamos utilizarlo. Pero ¿qué pasa con estas cosas hoy día? ¿No? Esto que tengo en la mano, un smartphone. ¿Por qué lo cambiamos cada 18 meses prácticamente, ¿no? O 2 años? Si sigue funcionando para lo que fue hecho, para comunicarnos. El consumo cambió. La modernidad líquida nos genera una nueva forma de consumir que no es funcional, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con emociones, tiene que ver con deseos, no tiene que ver con lo funcional solamente. Entonces, pensemos desde ahí cómo esto permea a los sectores culturales. Porque podemos tomar dos posturas. La postura de criticar porque los tiempos cambiaron y que estamos en una modernidad líquida y que todo es instantaneidad y que podemos quedarnos en esa crítica. Pero si queremos también pensar en cómo somos agentes de cambio, ¿no? Tenemos que asumirlo como una verdad y trabajar desde ahí. Por lo menos eso es lo que trato de hacer yo. Bueno, el año 2014 tuve la oportunidad con un equipo también que tuve la oportunidad de liderar, de hacer este trabajo que se llama eh, Prácticas de Emprendimiento Creativo Cultural en América Latina, eh, que es un libro que lo tengo subido en mi LinkedIn o LinkedIn, como le llaman, ¿cierto? Y si me buscan como Alex Paredes Lazo, eh, me, me, me piden una invitación, entran y lo pueden descargar gratuito, este libro. Eh, Está en varias partes, la verdad que si lo buscan por el título lo van a encontrar, por lo menos se descarga en 3 o 4 lugares. Y en este libro lo que hicimos nosotros, en esta investigación más que un libro, en esta investigación buscamos cuáles eran las buenas prácticas de los emprendedores que ya habían pasado los 3 años, es decir, que habían pasado lo que le llaman en emprendimiento el Valle de la Muerte, porque en los primeros 3 años el 85% de los emprendedores, no importa el sector, terminan los emprendimientos y solo el 15% es capaz de superar esos 3 años, ¿no? Es decir, que el 3% lograba sostenibilidad económica. Entonces, buscamos y escaneamos, por decirlo de una manera, a más de 90 emprendedores en 12 países de Latinoamérica, México entre otros, ¿no? Y encontramos 42 prácticas muy interesantes que están puestas en el libro, y las 10 más recurrentes y semejantes, es decir, cómo resolvía un emprendedor en México, en Argentina, en Colombia, en Brasil o en Chile, esas 10 más recurrentes y semejantes las pusimos como una especie de manual de hágalo usted mismo, ¿no? Y le agregábamos un caso, una referencia de lo que decían ellos, incluso un libro, una recomendación de un libro para que ellos pudieran profundizar.
Pero nos encontramos con esta práctica, la número 6 del libro, que era justamente que más del 74% de los emprendedores que habíamos eh, investigado tenían entre 5 y 7 formas de generar ingresos. Entonces era una recurrencia, ¿no? Encontramos que era un poco extraño que nadie nos hubiera hablado antes de que un emprendimiento creativo exitoso tenía muchas formas de generar ingresos y no una única forma, como nos han enseñado eternamente. Usted viene del mundo del teatro, entonces tiene que vender tickets. Usted viene del mundo de la música, entonces tiene que vender discos o subirse al escenario a cantar. Usted viene del mundo de la ilustración, tiene que hacer libros. O si es escritor, tiene que hacer libros. Sin embargo, nos dimos cuenta que tenía muchas formas de generar ingresos. Entonces, empezamos a buscar una bibliografía al respecto y no encontramos nada. No encontramos nada de que hablara de este fenómeno natural de la empresa creativa que era la diversificación. Entonces, no nos quedó otra que ponernos a investigar por nuestro lado y tratar de indagar más qué pasaba aquí. Y empezamos a buscar casos como universales, ¿no? ¿Qué pasaba con otros casos universales? Y aquí les voy a mostrar algunos. Nuestro caso favorito es este señor, no sé si lo logran identificar, David Bowie, ¿ya? Que se convirtió definitivamente en nuestra hada madrina para este asunto. Y David Bowie nos dimos cuenta que tenía no solamente, no solamente tenía un catálogo musical y vendía discos, sino que también era productor musical. Seguramente hay muchas canciones que ustedes han escuchado de otros artistas y que están producidas por Bowie. Fue actor de cine. Sus primeros años tuvo una compañía de teatro, le gustaba mucho el teatro, donde conoció a su primera esposa. Eh, bueno, hizo muchísimas cosas, pero lo que más, digámoslo así, lo más fuerte que pasó, que casi a sus 50 años, o sea, ya muy adulto, le habían robado, no le habían robado, sino que firmó un contrato leonino con otros productores y todos los discos de sus años anteriores, que eran los muy famosos, ¿no? Los derechos de autor los tenían otros. Y él quería recuperar sus derechos de autor, por supuesto. Y en una época, estamos hablando del año 2000, perdón, el año 98, en una época donde el año 96, ya estaba el MP3 y Napster haciendo la suya y quebrando la industria de la música. Él dice, ¿cómo puedo recuperar mis derechos de autor si no tengo dinero para comprarlos? Y preguntando a sus asesores, dice, ¿y cómo lo hacen las empresas que están en la bolsa de comercio? ¿Cómo lo hacen? Bueno, venden acciones y con eso tienen inversionistas. ¿Ofelia me está hablando a mí o...? Ah, perdón, es que pensaba que me estaba dando la mano. Eh, y entonces dijo, ¿y por qué no vendemos acciones en la bolsa de comercio? Y venden los Bowie Bond, ¿no? Que fueron los bonos Bowie, que en una semana vendió 55 millones de dólares. Para que se hagan una idea, un artista cuando le pagaban los anticipos en la compañía discográfica, le pasaban entre 5 y 8 millones de dólares. Un artista consagrado como él. Él levantó 55 millones de dólares. ¿Y por qué levanta 55 millones de dólares en un momento en que está la industria de la música quebrada? Y que además él se presenta como un músico solitario, ni siquiera como una compañía. Esa fue la gran pregunta, ¿no? Y él descubrió seguramente, yo no hablé con él, pero descubrió seguramente que lo que pasó era que todos los que invirtieron en él querían ser socios de él, porque eran fans de Bowie. En ese momento estaba en su mejor momento, era un dios en la música. Y entonces, tener acciones de Bowie lo convertían en socio de Bowie.
Y ahí él se dio cuenta de algo muy importante, se dio cuenta que era una unidad creativa. Ya más adelante le voy a explicar eso. Se dio cuenta que entonces su imagen, su entidad, no digo su identidad, sino que su entidad, el ente, esta alma que era David Bowie, este personaje, no era solamente, podía no solamente vender música, sino que empezó a vender bonos, empezó a vender videojuegos, empezó a vender arte, empezó a pintar y hacer dibujos, pinturas y fotografía, y hasta el día de hoy se puede comprar su arte en bowieart.com. Empezó a trabajar con la industria de la moda, participó en la publicidad, en placement y en publicidad, incluso fue proveedor de internet, así como Claro, como Tigo, ¿no? No sé cuál tienen ustedes allá, pero el que le entrega internet para el celular, para el smartphone, bueno, él también entregaba internet, ¿no? Pero la gracia era que a todos los que contrataban su servicio de internet le daba un mail que era bowie.net. Entonces imagínense, un tipo fanático como yo, alexparedes@bowie.net, habría matado a lo mejor por tener ese mail, ¿no? Bueno, en fin, se dio cuenta después de los 50 años que algo pasaba con su imagen, que su imagen era más fuerte, y esto que le llamamos unidad creativa, y la gente era capaz de consumir muchas más cosas de lo que él hacía eh, eh, para lo que él había nacido, ¿no? Que era hacer música. 31 minutos, yo me imagino que ustedes lo conocen, por lo menos en Colombia lo conocen bien, es como los Muppet Show de Chile, ¿ya? Podrían ser los Muppet esto perfectamente. Y si se fijan, los Muppets son una serie de televisión, pero que también tienen películas, también hacen eventos y conciertos, adaptaciones de teatro, campañas publicitarias, venden licencia. Veía que los Muppets le habían puesto a Plaza Sésamo, esa era Plaza Sésamo, habían vestido unos aviones con Plaza Sésamo hace poco, a través de licencia. Publicidad, regalías, merchandising, o sea, cuadernos, mochilas, gorras, sudaderas, etcétera, ¿no? Libros, editoriales, videojuegos, catálogos musicales, etcétera, ¿no? Si yo le preguntara por los Muppets o por Plaza Sésamo, ¿qué sector de las industrias culturales de qué sector es? ¿Ah? No sé si tengo el chat, si pueden decirme por el chat, pero estoy leyendo. ¿De qué sector cultural creen que es Plaza Sésamo? ¿O sector creativo? ¿De qué industria? ¿A qué industria pertenece? ¿A la industria audiovisual? ¿A la industria musical? ¿A la industria de los eventos? ¿A la industria editorial? ¿A la industria del videojuego? ¿A cuál pertenece? Alonso dice audiovisual. ¿El entretenimiento audiovisual? Plaza Sésamo, ¿sí? Bueno, estas son las cosas que están pasando hoy día. Y aquí en el diversificar nos damos cuenta, claro, Ofelia, entonces estoy más por tu respuesta. Eh, Nos damos cuenta que ha cambiado todo. Ya el concepto de de ser un sector, de ser una industria, se está esfumando. Porque cualquiera de estos ejemplos que les estoy mostrando y que les voy a mostrar, están absolutamente abiertos y están en todo, incluso en la industria alimenticia, en la industria del aseo personal, porque champú, pastas dentales, cereales, eh, ¿me entienden? O sea, al final, claro, el licenciamiento, es verdad, el licenciamiento, pero detrás de eso hay una marca que se llama Mundo Vita, que también es muy parecido a todo esto, Mundo Vita en Brasil, y sacaron una línea de helados, sacaron una línea ¿cómo le llaman ustedes esto? De paletas de helado.
¿Mm? Entonces, se fuma definitivamente. Cuando tienes una unidad creativa que diversifica, se fuma eso, saber a qué pertenece. Zumba Fitness, no sé si lo conocen, Zumba Fitness, una marca colombiana que está en Miami y que esta forma de hacer gimnasia, pero bailando, ¿no? Eh, tienen de todo. Es impresionante que no solamente tienen la franquicia para ponerse dentro de los gimnasios, tienen certificación de instructores, capacitan, hacen eventos, tienen hasta un crucero, ¿me van a creer? Un crucero, estar 2 semanas arriba del crucero haciendo zumba, ¿ah? ¿Se imaginan eso? Hay que ser muy fanático, hay que ser muy fans de Zumba Fitness. Y ellos dicen, declaran en la página, dicen, nosotros no tenemos miembros, tenemos familia. Entonces, construyen algo ahí que también quiero hablar con ustedes, que es una conexión emocional. Bueno, eh, creo que voy a dejarlo con este. Grumpy Cat es una gata de Instagram que falleció el año pasado, de hecho, y esta gatita generó más de 120 millones de dólares para su dueña en realidad. ¿Y qué generó? Un montón de fotos, se le licenciaron muchas cosas con las cuales hicieron mucho merchandising. Se hizo una película de esta gatita, una película de Navidad. Tiene una tienda online donde hay más de 900 productos que se venden de ella. Tiene 3 videojuegos, una línea de comida de gatos, un perfume. Tiene también un café Grumpy Chino, varios libros para niños, para colorear. Tiene un cómics con Garfield. Incluso hizo giras por Estados Unidos, que es una gatita, ¿no? Una gatita que se hizo súper famosa en Instagram. 122 millones. Bueno, no quiero seguir con ejemplos porque creo que los invito a descargar el libro. Ya le doy el link, librodiversificar.com, por si lo quieren ir descargando ya. Y aquí tenemos varios ejemplos en el libro, pero por ejemplo, lo voy a dejar aquí justamente donde... Patricia Maya tiene sí, mi querida amiga de Cali, Colombia. Le voy a dejar aquí, voy dejándole al tiro el link. Perfecto, muy bien, gracias Erika. Bueno, entonces, los clubes deportivos también. Aquí, este es un caso interesante porque es un libro también, se llama La Estrategia del Océano Azul. No sé si lo conocen, alguna vez hablaron de él, este libro, La Estrategia del Océano Azul, que yo soy bien fan de este libro. Pero no es un libro solamente, sino que también generan talleres para construir consultores de la metodología del libro. También tienen asesores y tienen 3 tipos de asesorías: asesorías para emprendedores, asesorías para grandes empresas y asesorías para gobiernos. Material didáctico, certificación, co-branding, o sea, se suman con otras marcas de universidades, que es lo que me gustaría hacer con la Universidad de Guadalajara. Y tienen también un e-learning, tienen academia, tienen hasta un software para calcular una cosa que tienen aquí, muy simpática, que es la curva de... Una curva que te enseñan a diferenciarte, ¿no? Bien. ¿Qué le quería contar con todo esto? Le quiero contar que lo importante es entender que diversificar es natural de las industrias creativas, pero tiene ciertos elementos muy interesantes. Primero, que para diversificar hay que entender que hay una unidad creativa, hay algo que está al centro de todo esto y que le da la conexión con sus públicos, ¿no? Por cierto, esto es lo que le estamos hablando, por supuesto, tiene mucha relevancia para con públicos, cuando estamos trabajando con públicos finales, que es
debería ser directamente más del 65% de las ofertas que tienen la economía creativa o la gente del arte, la cultura y la creatividad, más del 65% de sus ofertas van directo a público. Y las que no van a público logran igual público de una manera indirecta, ya sea por subsidios públicos, el subsidio de gobierno me refiero, de Estado, por compras de campañas que le hacen la empresa para mejorar su reputación o para tener actividades para los públicos de la marca, qué sé yo. Siempre al final los públicos son súper importantes. El punto es que los públicos no consumen soluciones, como hablábamos al principio, ya la gente ya dejó de consumir soluciones. Theodore Levitt, que es el padre del merchandising, decía, la gente no consume productos, consume soluciones, decía en los años 60. Y de ahí para adelante se habla le enseñan al emprendedor a detectar una necesidad y construir una solución, ¿ya? Lo que le llamamos nosotros el modelo heurístico. Ustedes han escuchado hablar del Model Business Generator, del famoso Canvas. Cuéntenme si han escuchado hablar del Canvas, ¿sí? ¿Han escuchado hablar del Design Thinking? El Design Thinking, estos 5 pasos de pensamiento de diseño. También han escuchado hablar del Lean Startup, de este modelo de hacer validación constante de tu propuesta. Todos esos modelos con los cuales se enseña a emprender son modelos heurísticos, es decir, determina o encuentra una necesidad y construye una solución. Todos esos. Pero ¿cómo le puedo preguntar a un músico, a un pintor o a un escritor, dígame usted, ¿qué problema de mercado resuelve su obra? ¿Le puedo preguntar eso? No, porque cuando trabajamos con públicos, los públicos no consumen soluciones, los públicos consumen emociones. Y esta unidad creativa lo que hace es, su gran misión es construir vínculos emocionales con los públicos. Y una vez que construye vínculos emocionales con los públicos, entonces puede ofrecer muchos derechos intelectuales, ya sea música, licencia, merchandising, editorial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que vimos en los otros casos, ¿no? Entonces, es muy importante para entender la diversificación, primero, que existe una unidad creativa, ¿ya? Llámenle como quieran. No, me costó a mí como 3 años ponerle nombre a eso. Y llegamos a que el concepto más ideal era unidad creativa. Y esta unidad creativa, ¿cierto?, genera vínculos con los demás. Diversificar, quiero explicarle que diversificar no es lo mismo que dispersar, porque cuando uno diversifica tiene una unidad creativa y muchas ofertas a su alrededor. Entonces es una estrategia en la cual yo genero un vínculo con mis públicos y luego le ofrezco muchas cosas, muchas formas de esta unidad creativa, pero empaquetada en distintos tipos de ofertas, servicios, productos, eventos, como lo que se imaginen. Dispersar sería que tuviéramos muchas unidades creativas o muchas ofertas que no se conectan o no convergen con una unidad creativa, ¿no? Te lo comento porque tengo un amigo que cuando estaba escribiendo este libro a veces le hacía comentarios y todo, ¿no? Y cuando nos veíamos por ahí, por alguna calle, porque trabajábamos cerca, me decía, hola, hola Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te ha ido? Y me decía, bien, amigo, estoy diversificando. Ah, sí, ¿por qué? Porque tengo una empresa que está vendiendo productos reciclados, tengo otra empresa que está vendiendo alimentación en no sé qué, estoy haciendo consultoría también yo, asesoría en otra cosa, y al final tenía un montón de cosas que hacía, pero él creía que eso era diversificar cuando era lo que finalmente hacía dispersar. ¿Dónde pueden entender el concepto mejor? En que
Si tiene muchas unidades creativas, lo más probable es que tiene muchos públicos para cada una de esas unidades creativas, ¿no? Y si te pasa eso, entonces no puedes tener una estrategia. Y ya lo vamos a ver. Tener una unidad creativa es tener una alianza con tus públicos y luego las ofertas que le ofreces a esos mismos públicos. No se trata de tener muchas ofertas para distintos tipos de públicos, ¿no? De eso se trata esta estrategia radial. Y es radial por esto, ¿no? Por lo que están viendo. Es decir, hay un centro, hay un núcleo, hay un eje, y alrededor de ese eje se va como el radio, ¿no? ¿Cierto? En la medida geométrica se van generando ofertas. Me imagino que hasta aquí voy bien, me van entendiendo. Si algo no entienden, me lo dicen por el chat para no parar hasta luego. Bien, entonces lo importante de este señor David Bowie fue haber entendido a sus 50 años prácticamente que lo más importante de su carrera era la conexión emocional con su público. Porque si conectaba emocionalmente con ellos, ellos iban a retribuir ese afecto en forma de disposición de pago. Cuando estaba escribiendo el libro, me pasaron cosas extraordinarias, como por ejemplo encontrarme con este informe, que justamente un informe que hicieron en 5 universidades, o digámoslo así, investigadores de 5 universidades, que estaban viendo si la lectura reducía los prejuicios. Y tomaron de ejemplo la saga de Harry Potter, ¿no? Y efectivamente, cuando empezaron a hablar con los fans de esta saga, se dieron cuenta que los jóvenes tenían menos prejuicios, que tenían menos prejuicios con la homosexualidad, con los migrantes y era homosexualidad, migrantes y con las clases sociales, ¿no? Tenían menos prejuicios. Por lo tanto, ellos declaraban que la lectura le hacía bien a la sociedad porque reducía los prejuicios. Lo que no dice, y que creo que fue maravilloso, fue entender que la identidad construye, o más bien dicho, que la unidad creativa construye identidad en los otros. Y justamente lo plantea en varias partes de esta investigación, que cuando se sentían identificados con Harry Potter o con otros de los protagonistas, tomaban actitudes similares a ellos. Entonces hay una cuestión entre unidad creativa e identidad, hay un vínculo muy profundo, ¿no? Y por eso que a la unidad creativa le llamamos entidad y no identidad, porque identidad es idéntico a, ¿no? Y idéntico a una entidad. En cambio, una entidad es igual a sí misma y no a otra cosa. La entidad es el origen de algo. Y miren qué curioso, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, me encanta ese artista, me siento reflejado en él? ¿Lo hemos escuchado, cierto? Me encanta, me siento reflejado en él. En realidad, les voy a decir algo, nosotros somos el reflejo, nosotros somos el espejo. El artista se refleja en nosotros, los fans, ¿no? Ese personaje que admiramos se refleja en nosotros los fans, nosotros somos los espejos. Es al revés, está dada vuelta esa imagen. Y cuando hablamos de conexiones emocionales, estamos hablando, por supuesto, de las emociones, ¿no? Este es un tema clave, muy clave. Según este libro, que me encanta, El universo de las emociones, de un español, que si se fijan ahí, también tuvo una participación de Eduardo Punt, que falleció también hace muy poco, me imagino que lo deben conocer, este español maravilloso que trabajaba desde la ciencia. Existen más de 500 emociones en los seres humanos. Tenemos
hasta el momento tenemos el repertorio de emociones más grande que existe. El tema de las emociones no es trivial, ¿ah? Ha sido estudiado, incluso fue súper estudiado por Darwin, y Darwin declaraba que existían emociones universales que las sentimos o sea, los animales, ¿cierto? De distintas especies, al igual que los seres humanos. Ya hace muy poco, salió un estudio alemán que habla que también compartimos emociones con algunos vegetales, con algunas plantas, con algunos árboles y fungis. Entonces, pero el ser humano tiene un repertorio maravilloso de más de 500 emociones. Imaginen 500 emociones. Imaginen las personas que pasan por las 500 emociones en un mismo día. Debe ser terrible eso. Pero para que se hagan una idea, aquí les regalo, y eso está en el libro también, ¿eh? Sí, para cuando lo descarguen, un listado de algunas emociones, ¿no? Las que más se repiten, ¿no? Las más conocidas. Y piensa entonces que tu unidad creativa, tú, tu banda tu proyecto, o el proyecto con el cual estás trabajando, o el artista que estás trabajando, o tu libro, o cualquiera que sea una unidad creativa, está conectando con al menos una de estas emociones con sus públicos. Lo importante es saber cuál, porque cuando aprendemos cuál es esa emoción, entonces vamos a saber cómo poder reforzar ese vínculo con tus públicos, ¿no? Entonces, bueno, en el libro salen ejercicios de cómo conectar, cómo conocerla y cómo fortalecer esa conexión emocional. Y el gran elemento, el elemento tal vez más maravilloso con el que contamos para este traspaso de emociones es la empatía, definitivamente. Y la empatía también tiene mucho que ver con una chispa divina que tenemos en nuestro cerebro que se llama la neurona espejo. No sé si conocen este libro, se lo recomiendo, es muy difícil de leerlo, pero trae unos casos espectaculares de cómo funciona la neurona espejo, ¿no? Y más o menos funciona así, es como el Wi-Fi de las personas, para que se haga una idea, es el Wi-Fi de las personas. Una persona tiene una emoción, sus gestos reflejan esa emoción, ¿ya? Los gestos pueden ser de distintas formas, ¿no? No solamente gestos faciales, hay muchos gestos que son también, este, ¿quieres ver la portada de este libro? La neurona espejo. Ok. Y le decía que los gestos no solamente son faciales, sino que también tenemos varios gestos corporales y otros gestos que son desconocidos, ¿ya? O que no son visibles, como endorfinas, como energías, ¿no? O sea, si tenemos 500 emociones y nuestra vista es capaz, según la Universidad de Ohio, es capaz de percibir hasta 26 emociones, seguramente tenemos mucho más sentidos con los cuales capturar los gestos de la otra persona, ¿no? Entonces, eh, justamente estos sentidos, ¿ya? Capturan ese mensaje que viene del gesto y le dice a la neurona espejo, hey, neurona espejo, llegó un código, ¿ah? La neurona espejo lo decodifica y replica la fórmula química en la amígdala cerebral. Y ahí es cuando nosotros sabemos si una persona tiene miedo, tiene pena, tiene alegría, tiene lo que sea, ¿no? Porque es la neurona espejo la que permite traspasar esto. Es maravilloso cómo funciona. Imagínense entonces lo siguiente. Imagínense un partido de fútbol, Chile contra México, ¿ya? En el Mundial, Chile contra México. Imagínense cómo se siente el plantel, los jugadores en la cancha. Imagínense cómo conectan con
esa empatía que hace que todos sientan emociones similares, ¿no? Y se van traspasando las emociones. Ahora imagínense el estadio repleto de gente y capturando nuevamente a través de la empatía todas esas emociones y traspasándose y contagiándose de esas emociones. Y ahora imagínense toda la gente, las cientos o las decenas de millones de personas que están en televisión viendo este partido de fútbol y nuevamente capturando a través de la neurona espejo todas las emociones que le están transmitiendo los jugadores desde la cancha al televisor. Imagínense lo maravilloso que es la neurona espejo para el arte, la cultura y la creatividad. Es una herramienta que tenemos que empezar a tomarla más en cuenta en nuestras decisiones, en nuestra fórmula de conectar con nuestros emprendedores. Ahora, la empatía, la neurona espejo no sirve de nada si no sabemos cuál es la emoción con la cual queremos conectarnos con el otro, ¿no? Entonces, es muy importante hacer esas dos conexiones. ¿Cómo estoy de tiempo? Bien, Alex, está, o sea, es ¿Muy bien? 5 a ¿O las tengo que 7, apurar? pero sin problema, o sea, tú ves hasta Ya, dónde ya. también. Y, Voy cerrando entonces con de esto. acuerdo. Eh, bien, la retribución económica no es otra cosa que una forma que tiene de reciprocidad que tiene el público contigo, ¿no? Y cuando hay un afecto, él te lo quiere devolver y te lo devuelve a través de los aplausos, a través de compartir en las redes sociales y también, ¿por qué no?, retribuirte económicamente comprando de las cosas que están alrededor, ¿cierto?, de tu estrategia radial. Hay que entenderlo muy bien así, ¿ya? La retribución económica es una forma de devolver el afecto de las personas. No están comprando para resolver un problema, sino que están pagando para devolver un afecto. Y esto ha sido muy poco entendido. Y perdónenme, pero cuando los ministerios de cultura de cualquier país de Latinoamérica dicen el consumo cultural ha bajado y estamos entregando todo gratis y la gente no va, como que si el problema fuera un problema económico. Pero sin embargo va un reggaetonero, ¿no? Alguien de reggaetón, que no tengo nada contra el reggaetón, pero me parece que lo que hacen muy bien es llenar estadios, ¿cierto? Y no lo llenan una vez, lo llenan 3 veces. Y la misma gente que se supone que no tiene dinero para ir a ver una obra gratuita cultural, sí tiene dinero y tiene crédito para pagar cualquier cosa por ir al estadio a ver a Daddy Yankee. Creo que me quedé en el pasado, pero ¿me entienden? Entonces, no es un problema de retribución económica, se ríen ahí los chicos. Sí, me quedé en el pasado, sí, definitivamente. Si no, no se reirían tanto. Entonces, lo que tiene que entender, lo que tenemos que entender, que no es un problema económico, es un problema de afecto. Son afectos, son conexiones emocionales. Si nosotros estamos entregando una oferta al público sin conectar emocionalmente con ello, no nos va a ir bien jamás, jamás. Si no tomamos la conexión emocional como parte importante del consumo, no vamos a poder generar sostenibilidad de lo que hagamos. Nuestra gestión tiene un alto riesgo. Bien, y con esto sí que termino. ¿Okay? Qué lástima, porque tenía muchas cosas más que decirles, se me acabó el tiempo. Quiero ponerlo en este caso, y aquí está el por qué debemos diversificar. Quiero ponerle el caso de este señor Paul McCartney, porque tengo los datos de él. Sí, claro, vamos a abrir a preguntas. Yo no sé si nos podemos pasar un poquito del tiempo para las preguntas, María Elena. Sí, claro, Alex, sin problema. Más bien es tu tiempo y el del grupo, pero sin problema. O sea, Ya, está, sí,
Si Sí, el está grupo bien. tiene un poco de tiempo, feliz. Sí, sí, Nos quedamos. ujú. Bien, pero esto es clave. Paul McCartney tiene alrededor de 14 millones de seguidores en redes sociales, pero en Spotify tiene más de 32 millones de seguidores. De ellos, prácticamente el 98% no paga nada por Paul McCartney, pero como lo consume a través del streaming, recibe regalías, ¿no? Por propiedad intelectual, derecho de autor. Pero hay un 1%, escúchenme bien, un 1% o un 2% de personas que están dispuestas a pagar hasta $30 por un disco, por el Blu-ray, por la gorra, por la eh, eh, camiseta de Paul McCartney. Más arriba debe haber un 0,1%, o sea, muchísimo menos, un 0,1% de personas que están dispuestas a ir a un concierto de Paul McCartney y pagar entre 100 y 500, $800 por ir al concierto y pagar un ticket para estar ahí. Y en la punta de esta pirámide que le estoy mostrando, hay, y escúchenlo bien, 20 personas por concierto que están dispuestas a pagar $3.000 por entrar al meet and greet con Paul McCartney. ¿Qué les quiero decir con esto? Todas las formas de consumo que hay ahí son Paul McCartney, pero hay personas que están dispuestas a no pagar, hay personas que están dispuestas a pagar un poco más, hay personas que están dispuestas a pagar mucho más, y hay personas que están dispuestas a pagar cualquier precio por algo de Paul McCartney. Entonces, si los públicos tienen distintas disposiciones de pago, ¿por qué le tendríamos que ofrecer a todos lo mismo? ¿No les parece que este es el argumento para tener que diversificar? Por eso la diversificación es natural en las economías creativas. Porque existe una unidad creativa que tiene distintas formas, que recibe distintas formas de retribución económica de sus públicos. Y entonces hay que tener ofertas, productos y servicios para cada una de ellas. Si nosotros insistimos en vender una sola cosa, entonces estamos perdiendo valor para arriba y para abajo de lo que estamos ofreciendo. Por esto, queridas y queridos, diversificar es algo que tiene que ocurrir, que no podemos dejar de hacer. Le regalo esto, la estrella radial que le llamamos, las 5 formas de generar ingresos de cualquier unidad creativa, cualquier cosa que ustedes quieran producir. La experiencia presencial que está en la punta, ¿se acuerdan? La producción propia, las licencias, la recaudación de fondos y los royalties. Cada una de ellas la puede abrir en 10 formas más, ¿no? Y esto lo puede convertir en 50 formas de generar ingresos. Lo cierto es que cualquiera de ustedes a lo menos debería tener 5 formas de diversificar sus ingresos. Si son unidad creativa o están trabajando con una unidad creativa, a lo menos 5 formas de generar su ingreso. Y esto cruzado con la pirámide de públicos que le llamamos de Paul McCartney, sería más o menos así, ¿cierto? En la base de la pirámide estaríamos pensando en la regalía, es decir, todo lo que es nuestros productos, nuestros productos digitales, ¿cierto? Que generan sincronización de derecho de autor. Más arriba la licencia, que es merchandising, franquicia. Más arriba los productos propios, que son los productos físicos o incluso productos digitales. Hoy día están los NFT. Échenle un vistazo que son los NFT. Las monedas virtuales que están usando los artistas. Impresionante eso. Y más arriba en la punta, eventos, meet and greet, meeting. Bueno, esto después, esto lo podemos ver en otra ocasión, pero está en el libro. Solamente despedirme diciéndole que el 30 de mayo hicimos, el 30 de abril lanzamos este libro en español, el 31 de julio hicimos el lanzamiento en portugués, en octubre de 2020 sale este
índice de emprendimiento a nivel global, y que dice que nació un nuevo tipo de emprendedores dinámicos que están dispuestos a generar mix de productos más diversificados, cosa que por supuesto me impresiona porque pareciera ser que esta era una profecía autocumplida. Y hace muy poquito, el 25 de febrero, salió este reporte del MIDEM, donde todos están hablando de que la hibridación es lo que viene, es decir, no solamente los eventos presenciales, no solamente los eventos digitales, sino que la mixtura entre los dos. Y este señor, que es un gran productor de eventos a nivel internacional, declara que es momento de conectar con los fans desde distintas maneras, desde el fundraising, como los crowdfunding, desde la generación de distintos tipos de ventas, desde la promoción, desde el merchandising, etcétera. Todo se habla de diversificar. Y si aún no creen que es importante la diversificación y creen que la pandemia fue una cosa que nos pegó demasiado fuerte, bueno, yo les voy a decir que la diversificación es resiliente. La música, la industria de la música creció un 7% en pandemia. La industria del streaming creció un 550% en pandemia. Pasó de un 30 a un 80% de disposición de pago para ver un streaming. La industria de los libros, por lo menos en Chile, creció un 166%. La industria del videojuego superó a toda la industria del cine y de todo, del deporte. Y la producción de audiolibros aumentó 6 veces. Diversificar es la manera, chicos, los invito a pensar radialmente y diversificar sus ofertas para que encuentren sostenibilidad económica. Muchas gracias, les dejo ahí mis datos. Y bueno, me disculpo si me alargué, pero podemos conversar ahora. Muchas El libro gracias. para que lo descarguen. Pues mil gracias por esta participación, por todo lo que nos has compartido. También se pregunta si podemos contar con la presentación, por favor, si nos las pudieras Sí, compartir. Muchas gracias. sí. Ahora, para que sepan, solamente para que sepan, la presentación, todo lo que presenté está dentro del libro. Son imágenes del libro. Muy ¿Ya? bien. Lo único que no está ahí es estas dos cosas. Ok. ¿Ya? Pero si quieren les mando el informe. De hecho, Sí, te por puedo favor. mandar Gracias. estos dos informes, ese y este. Muchas ¿Ok? gracias. Y gracias. Bien, bien. Y bueno, tiene la mano levantada Alonso, por favor. Sí, Adelante. Ofelia también estaba Oh, pidiendo perdón, ese. Ofelia. Sí, disculpa. Sí. Ofelia Alonso. Bueno, no sé quién fue primero, por favor. Ofelia, adelante. Sí, gracias. ¿Qué tal? Un saludo a todos, doctora y Alex Paredes, bueno, que tenemos tiempo ahí en las redes sociales juntos. Qué gusto me da escucharte. Ya te he leído y bueno, ahora muchas Ah, gracias. qué bien, Este, muchas gracias a ti. Tengo aquí un par de reflexiones y una pregunta, pero no sé qué tanta, oportunidad haya de entrar en ese tema. Eh, Hablar de diversificar es más bien una aportación, una reflexión. Desde mi formación como publicista, yo recuerdo bien que siempre nos hicieron hincapié justamente en hablar de segmentos, que no existe el público en general, sino que cada uno de nosotros estamos en determinado segmento de acuerdo a nuestras afinidades y demás, ¿no? Entonces aquí la duda es, Alex, yo no sé si tú has oído que es un término que utiliza mucho la gente de diseño industrial, de los imprescindibles, que hablan del océano rojo y del océano azul, ¿no? Entonces, no sé qué tanto. De aquí nace el Océano Rojo y el Océano Azul, este Ah, libro. sí, ahí está Changkin. Sí, Ajá, justo, ok. Bueno, entonces retomando a sí. Changkin. Entonces podremos hablar, que nosotros podemos hablar de diversificar desde el océano azul, ¿no? Entiendo. Sí, totalmente. De hecho, es construir un océano azul. A ver, primero, con respecto a los públicos, sí hay que segmentar, pero, muy importante, no nos quedemos con la segmentación
tradicional que nos enseñaron, ¿cierto? La, la demográfica, porque esa forma de segmentar cuando te pedían hombre o mujer, edad, de menor de tanto, mayor de tanto, nivel socioeconómico, ingreso, eso no nos sirve de nada cuando estamos trabajando en un emprendimiento. A eso le sirve a la Coca-Cola, a 3M, a Procter & Gamble, que toman decisiones sumamente globales. A nosotros nos interesa entender cuáles son los comportamientos e intereses de nuestros segmentos. Porque te lo voy a decir de una manera súper simple. En un concierto, ustedes se van a dar cuenta, si van a un concierto, cuando fueron la última vez a un concierto, le aseguro, les apuesto, cualquier cosa, que en ese concierto estaba el abuelo o la abuela, el hijo y el nieto, y quizás cuantos más de la familia, todos coreando la canción de ese artista. A mí me tocó verlo con Roger Waters, con Peter Gabriel, y ya no existe ya, ¿cómo le decía a Peter Gabriel, de qué edad son tus segmentos? ¿No? Ya no existe eso, ya no existe, tiene que ver con interés y comportamiento, por eso que más importante poder chequear en tus redes sociales cuáles son esos intereses y comportamientos. Eso es lo que va a mandar, ¿no? De esa manera. Ahora, en el libro también planteo, me salté eso porque estaba muy encima del tiempo, pero la segmentación también tú la puedes lograr a través de benchmark. Si encuentras una unidad creativa similar a la tuya, puedes entender entonces cuáles son sus públicos, generando mapas de empatía también a distintos tipos públicos para saber en especial, cuál es la emoción con la que conecta. Bueno, Focus Group también, y los crowdfunding también, fíjate que es una muy buena forma de investigación de mercado. Tú dices, sí, pero los crowdfunding son para levantar financiamiento, sí, lo es, pero también sirve para saber quiénes están interesados y quiénes no, qué tipo de recompensa le hace más sentido y cuáles no. Entonces tú puedes hacer perfectamente un estudio de mercado a través de un crowdfunding, ¿no? De un Indiegogo, de un Kickstarter. Bueno, eso. Bueno, nada más la segunda, y ya les dejo la Sí. palabra a mis compañeros. Esto es algo como que sí me simbra, ¿no? Hablar de innovación social, sí de diversificar como una herramienta para la innovación social, ¿no? Pero si el detonante es el conflicto, y bueno, situándonos en un contexto foco rojo de violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer del conflicto, crear este tipo de estrategias desde la alteridad, desde la otredad, ¿no? Estas estrategias, estas dinámicas para que se pueda hablar de la innovación social, pero justo que también permeen o traspasen en un desarrollo económico y social. Esa ya es mi última pregunta larga. Y muchas gracias, Alex. Sí, yo no sé si te entendí bien la pregunta, pero voy a tratar de responderla. ¿Tú buscas una herramienta para resolver el conflicto o para pensar el conflicto desde una manera distinta? Sí, para pensar el conflicto desde la otredad, ¿no? En los zapatos, en la empatía de estas personas que lo viven. Mira, creo que a lo mejor te va a sonar muy simplista lo que te voy a decir, pero definitivamente entender el aspecto emocional es clave, y creo que estamos muy al debe. Si hablamos desde la economía, creemos que todo tiene que ver que todo tiene que ver con la producción, que todo tiene que ver con generar riquezas para el Producto Interno Bruto. Si hablamos desde las demandas sociales, creemos que todo tiene que ver nuevamente con la pirámide de Maslow, más o menos, ¿no? Si estamos hablando de educación, todo tiene que ver cómo construimos los engranajes suficientes para la gran maquinaria productiva, y dejamos la parte emocional, la hemos dejado abajo todo el tiempo.
cuando es realmente eso lo que mueve. El estallido social en Chile es un problema de emociones, son emociones, y un estallido es una emoción. Si no entendemos qué emoción es la que produce la frustración, o sea, es frustración, la emoción es frustración, para que lo entiendan, ¿no? Y si no entendemos que hay una frustración como una emoción que no la hemos podido resolver, entonces difícilmente se resuelve con bonos, con becas, con subsidios, ¿no? Porque el problema no es financiero, no es económico, no se resuelve solamente con dinero, se resuelve al resolver la frustración, esa emoción. Entonces, en la dimensión emocional del ser humano tenemos que ponerla por delante en la innovación social. Y la innovación social tiene mucho, por cierto, de esto, de lo que estoy planteando. La innovación, los grupos sociales siempre hay una unidad creativa, siempre vas a encontrarte con unidades creativas, ya sea la bandera de lucha, ya sea la problemática, ya sea el líder social, siempre vas a encontrar una unidad creativa. La pregunta es cómo buscamos que retribuyan a esa unidad creativa. Y no necesariamente desde la economía, sino que cómo hacemos que ese afecto que entrega ese líder reciba afecto de vuelta, ¿no? Creo que la dimensión social tenemos que tomarla más en serio. Te invito a leer más de empatía de la Neurona Espejo. Creo que va a ser una tremenda herramienta para lo que me estás planteando. Bien. Bien. Seguiría Alonso, luego Erika e Ileana, por favor. Vale, Alonso. Hola, pues agradezco mucho la conferencia, me parece muy interesante. Realmente mi Gracias. pregunta va más en que, pues me gustaría sobre todo leer un poco más sobre esto, para poder entender, pues estos puntos que nos expones, que me parecen bastante importantes retomar. Solo que el link que nos pasas del libro de diversificar no funciona y encontré una página que se llama Estrategia Radial, en donde viene el acceso para descargar el libro. Incluso hice un donativo ahorita en lo que platicaban y no gracias. me sale operación fallida. O sea, no me descarga el libro. O sea, no sé si hubiera otra No, forma como de se lo tiene que conseguir. haber descargado y tiene que haber seguido el spam o algo así. No, me Pero, aparece operación fallida, ya lo intenté varias veces y no sé si hay otra. no, qué pena. Déjame tu mail y yo te lo envío. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Sí, Ok. qué pena. No sé, hasta ahora estaba funcionando, no sé qué pasó. Sí, Pero ahora, con respecto al libro, nosotros estoy trabajando hoy día en la actualización. Estamos haciendo un libro actualizado gracias, nos sacó del... Bien, Alonso, voy a tomar tu mail. gracias. Y como te digo, estamos actualizando el libro y lo vamos a tener impreso. Probablemente vamos a llegar a México con varias copias por si quieren tenerlo, porque va a ser un libro de rayar, ¿no? Yo soy de rayar los libros, ¿no? Un libro que no se raya es un libro que no se ama. Entonces, está lleno de ejercicios, de cosas para trabajar adentro y todo. Así que también recomendación para cuando venga el libro. Lo que no quiere decir que no lo descarguenlo igual, porque de aquí estoy hablando de un par de meses más. Y gracias, Alonso. Te lo envío. ¿Y Erika? Hola, buenas noches a todos. Hola, Erika. Y pues muchísimas gracias por esta plática, por esta ponencia. Me resultó muy interesante, sobre todo por todo el tema de la diversificación y me parece muy disfrutable haber podido entender a través de esta charla, o bueno, creo que entendí lo que innovación social implica, o sea, ¿qué es? ¿Qué significa? Y en ese sentido me gustaría compartir dos casos particulares en Nuevo León, de los que sí, creo que estos casos
tienen todo que ver con la materia de innovación social en la gestión de la cultura. El primer caso es de emprendimiento cultural, abordando todo este tema de la diversificación, y se llama consultora cultural. Lo que hacen en consultora cultural es acompañamiento para procuración de fondos de diversos proyectos artísticos y pueden o no ser escénicos, audiovisuales, diferente tipo de proyectos. Y también la divulgación y gestión colectiva del conocimiento, porque al interior de este proyecto se generan talleres que se comparten entre los integrantes del proyecto, pero que a su vez se socializan con otras personas, y obviamente esos talleres son cobrados y se gestionan al interior o con otras instituciones. El segundo caso es de activismo cultural y tiene que ver con una agente que se llama Susana Lanís, y lo que se hace con este proyecto que ella nombra Congreso Estatal de Teatro es visibilizar las problemáticas de un sector en particular del Estado. Se busca la forma de hacer networking para impulsar o mejorar las problemáticas económicas, y también la generación de propuestas colectivas que planteen soluciones a los problemas que se visibilizaron y llevarlos a las instancias correspondientes para dar una solución. Lo que me hizo tener como el clic de qué es la innovación social en la gestión de la cultura es que estos dos proyectos han colaborado entre sí. Entonces, la comunicación que han tenido estos proyectos para que finalmente el objetivo de los dos es el mismo, mejorar las condiciones de los agentes culturales en el Estado, pero desde diferentes perspectivas. Entonces sí me hizo como mucho eco, y sobre todo la parte de diversificación, que tienen una unidad creativa, como lo mencionabas, y a partir de esta unidad creativa, que lo puedo entender como el impulso o el objetivo final, crean diferentes estrategias, y de estas estrategias se desprenden como muchos proyectos. Entonces me pareció una cosa muy, muy interesante, y pues nada, muchas gracias. Está bien, muchas gracias a ti. Mira, Erika, un par de apreciaciones. Efectivamente, ahí tiene varias unidades creativas, y si te das cuenta, esa unidad creativa seguramente tiene sus públicos también, sus conexiones emocionales con su público. En la medida que esa conexión emocional se fortalece, pueden recibir retribuciones de distinta índole. Entonces, si queremos hablar de una innovación en esto, ¿por qué se puede hablar de innovación en esta estrategia radial? Es porque estamos planteando un modelo de sostenibilidad económica, que no es, estamos cambiando el paradigma. No, la sostenibilidad económica no se logra con una sola forma de generar ingresos, sino que la sostenibilidad se logra de muchas maneras. Está probado y comprobado durante años. Disney lo ha hecho toda la vida, ¿ya? Pero siempre hemos pensado que Disney, no, porque Disney tiene toda la plata del mundo, lo puede hacer. No es así. Y si es trabajo colaborativo, mejor aún. Hay toda una parte al final del libro que habla justamente de cómo el trabajo colaborativo genera también esta fórmula de diversificar de una manera mucho más pertinente cuando justamente estamos hablando de emprendedores de base, ¿no? Entonces, echarle un vistazo y muchas gracias por tus comentarios. Y de hecho, una cosa que me hizo como pensar en estos dos proyectos fue cuando tocabas la parte de cómo se genera el vínculo a partir de las emociones, y el vínculo que generaron estos dos proyectos con el resto de la gente que colabora es a partir de la frustración, y a partir de la frustración construyen. Entonces me causa también mucha intriga el que las conexiones pueden ser a partir de emociones que no necesariamente sean positivas. Ah, claro, sí, y por eso que yo planteo emociones positivas, negativas y neutras. Efectivamente, o sea, uno podría preguntar por qué, por ejemplo, en la industria de la música, ¿por qué le va tan bien a Radiohead cuando su música es depresiva? O sea, el concepto que la emoción que
le da concepto a su música es la depresión. Tú podés verlo como una emoción negativa, pero la verdad es que también es ver ese sesgo, también no está bueno. O sea, lo importante es que hay una emoción, y esa emoción conecta. Ahora, lo interesante de lo que tú estás planteando es que comparten la misma emoción, y tal vez por eso también es más natural trabajar en conjunto, porque su público entiende lo mismo, tienen un mismo idioma. Así que está bonito el caso. Hay que echar un vistazo cómo trabajar colaborativamente sin perder la entidad creativa de cada uno, la unidad creativa de cada uno. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Ileana. Hola, buenas noches, tardes Hola. a todos. Bueno, primero, doctora, muchas gracias por esta invitación a esta conferencia. Alex, muchísimas gracias por compartirnos esto. Bueno, primero le mando un aviso a Ofelia, doctora, de que tiene que retirarse por una cuestión personal, que ya le comentará a ella. Bueno, pues, quiero primero hacer si nos pudiera compartir, Alex, el dato de los libros Universo de Emociones y La Neurona Espejo, por favor. Y luego comentar, bueno, me llama mucho la atención la cuestión de diversificar y la conexión emocional, que, bueno, esta pandemia nos ha llevado a todos a diversificarnos, a pesar de que, o además de que ha habido negación, ¿no? A diversificarnos. Yo soy del área de teatro, teatrera, y bueno, mi formación es como actriz, y he hecho producción, y he hecho actuación, y he hecho difusión y diferentes cosas con mi hacer teatral. Y bueno, soy también docente de teatro, y algo con lo que me encontré semestre antepasado, este semestre y el primer semestre de la pandemia, es esta cerrazón de los alumnos. Doy una materia que se llama proyectos, y es donde los alumnos presentan un proyecto artístico, un proyecto cultural, y son de diferentes áreas: artes visuales, teatro, danza. Entonces era una cerrazón decir, es que ¿cómo vamos a hacer un proyecto hacia una pantalla? Y bueno, todas estas posturas que hay de que el teatro en línea no es teatro, si es teatro, etcétera, ¿no? Lo que descubrimos con los alumnos es que llevar estas actividades a la pantalla en línea no los limitó, sino que los expandió, ¿no? En lugar de decir, bueno, es que mi trabajo, mi exposición de pintura ya no va a ser en el museo, y empezaron a tomar iniciativas de, bueno, hago una exposición virtual. Y se dieron cuenta que fueron vistos por más gente. Entonces les dije, Totalmente. bueno, en este momento de pandemia, lo planteamos de esta manera, y también una exposición presencial más adelante, ¿no? Una alumna de teatro que tenía como proyecto presentar una puesta en escena con actores, dijo, bueno, lo voy a hacer para una obra infantil, lo voy a hacer con títeres, y voy a trabajar con las escuelas. Entonces, se dieron cuenta que es posibilidades de hacer las cosas, ¿no? Y que esta pandemia nos lleva a diversificarnos, a sumar y no a restar. Ahora, por otro lado, tenemos también esta cuestión de las artes, no quiero ser categórica, pero en México ha sido una cuestión muy paternalista, muy asistencialista, en la manera en que hacemos teatro. Y también de alguna manera ahí está, si hablamos de repente entre algunos creadores de emprendimiento voy a usar las palabras, vender un producto, es como, es una obra de arte, no es un producto,
No, no hay este susto, ¿no? A hablar de dónde coloco mi producto. No me voy a meter a las becas porque es venderme a... Hay como mucha cerrazón desde algunas posturas, ¿no? Y también trabajo en este sentido con, vamos a abrirnos en coproducciones, con becas, con crowdfunding, con hacer camisetas, termos, todo para buscar financiamiento. Claro. Es difícil esta... Es un cambio de paradigma profundo. Un cambio de paradigma, exacto. Bueno, y en eso va mi comentario, ¿no? Y esta cuestión de la conexión emocional tan importante. Desde una conferencia de cómo nos dirigimos desde las emociones con nuestros audiencias, hasta cómo damos una clase, si logramos empatía o no por esto, o no. Entonces se me hace muy, muy interesante y bueno, era el comentario en esto, ¿no? Bien, muchas gracias. Mira, un par de cosas importantes ahí con respecto hay una parte del libro que planteó la problemática de ser obracéntricos o productocéntricos. Somos muy productocéntricos, obracéntricos, ¿no? De nada sirve lo que hagamos, lo que hagamos, cualquiera de los que estamos aquí, si no somos públicocéntricos o clientecéntricos, como le quieras llamar. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para otro, ¿ya? Para la otredad, que es una palabra que usan mucho ustedes allá, que me encanta. No podemos pensar en hacer nuestra obra si no pensamos en el otro, ¿ya? Justamente aquí, yo saco el libro, ¿eh? Pero es que me encantan estos libros. Se me cayó un cuadro. En este libro, que al principio pensé que era muy trivial, pero es súper profundo, dice en una parte que no pensar en los públicos no es solamente un problema comercial, sino que también es un problema artístico, porque si tú no piensas en los públicos, lo que estás haciendo es un poema para ti mismo, ¿no? Y eso es importante. Entonces, si estás haciendo un poema para ti mismo, olvídate, no esperes que los demás lo acepten, que los demás lo acojan, ni esperes tener un espacio. Es como hacer una obra de arte y ponerla en el jardín de tu casa. Si es así, está todo bien, no pasa nada, pero si quieres sostenibilidad económica, si quieres vivir de tu talento, entonces tienes que ser cliente céntrico, público céntrico, y no obra céntrico, ¿ya? Ese es un cambio de paradigma profundo. Bueno, gracias. Si nos comparten los datos de los otros libros. Sí, por supuesto. Perdón, en el mismo libro, Diversificar, están en la bibliografía atrás, salen todos los libros y toda la cosa, por cierto. Sí, lo único, y vienen todas las presentaciones, todo viene en el libro, por eso que lo invito a descargar el libro. Por favor, si alguien más lo puede intentar, porque es muy extraño lo que le pasó a Alonso, pero se lo voy a enviar igual. Martín creo que tiene preguntas también. Sí, Martín, por favor. Hola, buena tarde, es un gusto saludarles. Es un gusto de nueva cuenta, Alex, verte. Digo, tú no te acuerdas de mí, pero en ese lejano 2014 anduve en trámites para hacer las prácticas en la Escuela de Emprendimiento Creativo y Cultural. Desafortunadamente no se concretó por problemas de la universidad, había cosas que pasaban y no se concretó, pero... Me acuerdo que hubo un problema ahí, pero mira, qué gusto verte. Qué gusto, ¿verdad? Sí, cuando vi tu nombre ahí en las conferencias fue como han pasado muchas cosas de esa época hasta ahora. Y me da mucho gusto reencontrarnos acá, Alex. Y precisamente me hace mucho sentido, pues desde ese 2014 se nota que traía como la inquietud por este tema en particular del emprendimiento, de las industrias creativas, de cómo
cómo darle esta sostenibilidad económica a las iniciativas y demás, ¿no? Y precisamente es lo que estoy trabajando en el proyecto de investigación que tengo acá. Estoy analizando el tema de las cartoneras, editoriales cartoneras que existen en Chile, que existen en Brasil, que existen aquí en México, en China, en Francia, en un montón de lugares del mundo. Y de repente me cuesta mucho trabajo, y estoy en ese proceso, me cuesta mucho trabajo congeniar esta visión del sistema de producción cultural, cuando, que evidentemente, al final de cuentas, la industria va a priorizar siempre lo económico. Pues si tenemos una industria, en el caso particular de literatura, pues dominada por una serie de hidras ahí, ¿no? Gigantescas, que parece que no tienen fin, que son inabarcables, para iniciativas muy locales, muy particulares, de un contexto muy, muy preciso, de repente poder hacerle frente a esta industria avasalladora que te llega. Entonces, como hasta dónde, que evidentemente, digo, el tema que estoy trabajando tiene que ver con el desarrollo sostenible también de cultura, medio ambiente, sociedad y economía, cómo tratar de articular esos elementos en una iniciativa que sí tenga sostenibilidad económica, que tenga un pago digno a los trabajadores y demás, pero que por otra parte tenga una alta pertinencia en su comunidad, de la cual surge, con el medio ambiente y con el sistema, y pues básicamente las cuestiones culturales de esa comunidad en particular. Entonces, de repente me ha costado mucho trabajo articular, para empezar, los ejemplos muy grandes de Disney, del método Netflix y demás, no me hacen sentido, pues porque estoy escribiendo, bueno, estoy hablando desde una ciudad que se creó con la intención de desarrollar experimentos para que las semillas duraran más tiempo en la Revolución Verde, y que ahora tenemos mucho cáncer, quién sabe por qué, ¿no? Y de una ciudad en la que la violencia no hay cómo ponerle fin. Entonces, de repente, cuando me ha pasado que de repente leo algunos contenidos y te dicen, no, pues es que mira, aquí te voy a explicar cómo le hizo tal iniciativa que tenía 8 millones de dólares para invertir, hizo así. Pues sí, pues, pero dame Te chances, entiendo. apenas estamos empezando. Entonces, en ese sentido, me cuesta. Y lo que dices ahí precisamente, que sobre todo yo me quedo con esta parte muy importante de no nos sirven nada las categorías de hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, porque no significa nada. Pues a lo mejor para las grandes producciones gigantescas sí sirven de algo, pero lo que nos ha servido acá en particular es estos nichos. Y a pesar, digo, yo formo parte de una cartonera, de la Biznaga Cartonera acá en Cajem, en Sonora, y a pesar de que somos vistos como los más capitalistas, se podría decir, los que estamos buscándole formas de tener un dinero, de tener un ingreso económico mínimo de acá para poder pagar renta, para pagarlos, para poder comer, desafortunadamente, estamos muy en contra y estamos como en esa constante búsqueda, y es lo que busco también trabajar con el tema de investigación, estas formas alternativas de organización dentro del sistema capitalista, que sí reconocemos que necesitamos tener servicios básicos, tenemos garantizar la vivienda, la salud y demás, pero de qué otras formas podemos organizarnos en cooperativas, en empresas recuperadas, en fin, diferentes formas de jugar este jueguito que se llama sistema capitalista, pero de otra forma, que haga sentido para nuestra comunidad. Y en eso andamos. Entonces, ese tipo de conversaciones siempre me enriquecen mucho, porque es de que hay más camino, o sea, por allá es. Digo, en particular, aquí en la Biznaga, aparte de que hacemos libros cartoneros, y abrimos una librería de editoriales independientes, nacionales nada más. Hemos hecho crowdfunding, estamos pensando en abrir una cuenta en Patreon para tener esa otra fuente de ingresos. Vendemos discada vegana de repente en una ciudad altamente carnívora. Es cómo lo hacemos para, si te vendemos una playera, que no sea una playera X, sino que tenga una playera que tenga un diseño, que tenga sentido para la comunidad local, que tenga tal vez basado en un texto, un microrelato, un haiku del desierto. Entonces, que sí, necesitamos vender esta playera para pagar la renta, pero llévate algo de tu propia historia regional, alguna reflexión sobre lo que estamos viviendo como comunidad, en fin, siempre es como darle esta vuelta. Y eso nomás como comentario. Ya me quedo pensando, un libro cartonero en digital tiene sentido, o sea, porque al final de cuentas el libro cartonero es el objeto, y todavía no llegamos al final de ese debate, ¿no? Pero se presenta esta oportunidad ahora con esta nueva cotidianidad. Libro cartonero en digital, ¿sigue siendo un libro cartonero? Probablemente sí, probablemente no. Claro, Ya claro veremos. Que sí. Y aquí, y ya como que quiero cerrar, es que pues la contingencia sanitaria nos ha obligado a muchos que estamos en el sector, y que no tenemos la garantía de presupuestos estatales y demás,
pues buscar esas formas de diversificar. Sí. Y que tiene que ver con el tema que estoy trabajando con Alonso, que es para esta materia precisamente, estas alternativas a las que se han visto obligadas las producciones teatrales, musicales, plásticas, de migrar a estas nuevas formas de presentar que mencionaba Iliana. Una obra de teatro en línea sigue siendo teatro, sigue llamándose igual, o es un cortometraje, un documental, en fin. ¿Tú cómo ves y me parece que ya las retomamos, no se van a desaparecer una vez que podamos regresar a esa cotidianidad que teníamos antes, si es que alguna vez regresamos? No me parece que se vayan a abandonar, pero ¿tú cómo ves esas oportunidades que ofrecen de diversas plataformas para diversificar esos ingresos a través de lo que nos ha empujado la contingencia sanitaria? Muchas gracias. Sí, a ver, son varias cosas. Voy a tratar hay tres ideas fuerza que no quiero que pasen. La primera, la idea de que los ejemplos son súper grandes, ¿sí? Pero lo que estoy planteando es que cualquiera puede diversificar. ¿Por qué? Porque la problemática no está en la inversión, sino que está en la construcción de una comunidad. Y una construcción de comunidad tiene que ver con tener una unidad creativa y un vínculo emocional con esa comunidad. Si tú eres capaz de hacer eso, tú tienes tu propio nicho, tal cual dijiste. Entonces, lo que me gustaría saber es si estás, escúchame bien, ¿estás trabajando un producto o estás trabajando una unidad creativa? Porque si estás trabajando producto, entonces no estás generando ningún vínculo emocional. En cambio, si estuvieras trabajando una unidad creativa, el personaje, la serie, la cosa, no sé qué, y eso empezar a comunicarte desde ahí con tus públicos, va a ser otra cosa, porque va a haber un diálogo. Y luego el producto es uno de los satélites que va a tener esta unidad creativa. Y entonces después va a haber un evento. Y entonces después va a haber qué sé yo, una serie. De repente va a licenciar una historia, y etcétera. Y van a empezar a pasar cosas. Pero si tú estás vendiendo un objeto solamente, no va a pasar nada. ¿Ya? Entonces, piensa, la única manera de construir una conexión emocional, una comunidad, es construyendo una conexión emocional, y quien tiene la rienda de esa conexión emocional es la unidad creativa. Ese es como el gran experimento que tenemos que hacer, y te lo digo, lo hemos hecho un montón de veces, muchas veces. Incluso en el libro te dice cómo ponerle un poco de orden a esto. Sí me interesa mucho. Que identifico como que definitivamente es una unidad creativa. Por ejemplo, acaba de suceder ahorita en lo que estábamos en la conferencia. Hicimos este proyecto que se llama Microcajeme, que básicamente es microrelato de historias cotidianas de la gente del municipio de Cajeme. Trabajamos con personas con las que no suelen escribir, esa gente que nada más lee o escribe para trabajo o la escuela. Dimos talleres de microrelato, hicimos diferentes dinámicas para que se animaran a contar algo de su historia en el camión, en el calor, en fin. Este libro es gratuito y está financiado por parte de un estímulo fiscal que obtuvimos, entonces es distribución gratuita. Pero lo que y evidentemente aquí hay muchas historias de gente que comparte cosas que vivieron de niños, cosas que hacen sentido con su vida, porque al final de cuentas, como comentaba antes, vivimos en una ciudad muy violenta que está azotada por el narcotráfico muy duro, y estamos tratando de ejercer un poco precisamente la empatía, de poder colocarnos en los zapatos de una niña de 8 años de la zona sur, marginada de la ciudad, de la zona norte y opulenta de acá de la ciudad, y una comunidad indígena que tenemos aparte. Entonces tenemos historias de niñas de 8 años de contextos bien distintos, pero que sin embargo viven en el mismo territorio. Entonces este libro es gratuito, la gente ha tenido una conexión muy interesante con el libro, el gancho es ven, y si lo recoges que es gratuito, tienes 10% de descuento en la librería, y se acaba de vender el último ejemplar que teníamos de una edición de una estudiante de comunicación de aquí de una universidad privada. Entonces es como a fin de cuentas, nosotros definitivamente... La gente enganchó empáticamente con las unidades creativas que tenía adentro. Entonces, es el vehículo, nada más el libro cartonero. Claro. Es cómo te hacemos llegar este caballo de Troya que se llama conoce a tu vecino, platica con la gente que te rodea, pues, pero te sigo escuchando, Alex. Disculpa. Ya, y lo último que tú estabas planteando, este miedo por cambiar de soporte, de plataforma, ¿cierto? De pasar, a lo mejor PDF, tú dices, a lo mejor digital funciona. Mira, te voy a contar una historia. Cuando
los fariseos manejaban los libros escritos a mano, se volvieron locos cuando salió la imprenta. No podían creer que la imprenta iba a democratizar los libros y por lo tanto el conocimiento. Entraron en un estado de shock terrible, ¿no? Y pasaron cosas muy terribles. Y cambiaron las cosas. Nadie sabía qué iba a pasar con la imprenta. Sin embargo, pasó y ocurrieron las cosas, ¿no? Y ocurre lo que pasa hoy día, que han sido puras cosas buenas. La industria de la música no siempre fue como la conocemos, ¿ya? No siempre estuvo Spotify. Créeme, yo vengo del mundo de que yo escuchaba cassette. Yo sé que ustedes no saben lo que es un cassette, yo se los puedo mostrar si quieren, pero soy Liliana. Pero sin embargo te voy a contar que la música hace 2 siglos atrás se escuchaba solamente en salones, porque eran los músicos que estaban ahí, hasta que nace la Victrola RCA, ¿no? Victrola, ¿no? RCA, y por primera vez a principios de 1900, estamos hablando de 1905, por primera vez la gente escucha a Caruso adentro de su casa. Por primera vez en la historia. Mucha gente escuchando al mismo tiempo Caruso y en su casa. Dime si eso no fue una revolución de las más locas. Hoy día nos toca pensar en hacer eventos vía streaming. ¿Ah? Hoy día nos toca pensar que tu libro, tú sabes que del libro Diversificar no hay una copia impresa, para que lo sepan, ni siquiera desde mi impresora de oficina. No hay una copia impresa y ya van más de 3.000 descargas en 28 países distintos. Eso no lo habría podido hacer, o sea, me habría salido muy caro o muy difícil solamente la distribución de eso. Querido, esto va y avanza. En el informe MIDEM muestran que a lo menos hay 15 formas nuevas de monetizar los streaming. Y te muestra ahí las 15 maneras. Así que, respondiendo a tu pregunta, dichosos los tiempos que estamos viviendo para poder diversificar. O sea, no nos queda de otra. Estamos en una abundancia tal que no puedes pensar de una sola forma, sino que, como dice Alonso, de muchas. Y a lo menos hay 5, ya les mostré, a lo menos hay 5. O sea, en otras palabras, si yo los veo de nuevo en un año más y ustedes no tienen 5 formas de generar ingresos, es porque algo mal está pasando. Sí, bueno. porque ya está declarado ya. Nada, te agradezco mucho, Alex, de nueva cuenta por la oportunidad de escucharte y por estar acá. No, Gracias. bien, qué gusto verte nuevamente. Bueno, creo que estamos cerrando, querida. Sí, no sé si Erika, volviste a levantar la mano o la habías dejado levantada y luego Alonso levantó la mano. Ay, Yo la volví a levantar. Ah, ok. Yo sí la volví a levantar. Sí, Alonso, por favor. Es que ahorita que se dio toda la charla y la discusión, se me vino una pregunta que incluso la puse en el chat, porque, bueno, creo que lo que se ha platicado aquí va mucho, ya lo comentaba Martín, con los proyectos de investigación que estamos haciendo, ¿no? Pero aparte yo pensaba mucho, yo como productor de teatro, que soy productor de teatro, justo tengo un proyecto en el que intenté precisamente esto, como buscar más formas de que el proyecto consiguiera ingresos, ¿no? Pero más pensado en lo que decías en la conferencia, de este modelo de consumo de soluciones, ¿no? Porque esa estrategia yo la basé en Canvas precisamente, ¿no? En generar una propuesta de valor y en ver por dónde hay ingresos y de alguna manera diversificarlos, ¿no? Pero esta visión que le das para mí es como, pues, como darle una vuelta, ¿no? Como pensarlo más a fondo y entonces digo, o sea, este proyecto al momento es una obra de teatro y es una aplicación y posiblemente se está grabando un disco porque es una obra de teatro musical, ¿no? Entonces ya tiene tres opciones, ¿no? Está parado por la pandemia, sí, bueno, sacamos una miniserie de él por la pandemia, que no es la misma historia, sino es una historia paralela. Pero bueno, tú hablabas entonces, cuando volvías a decirlo del tema de la unidad creativa, yo pienso, cuando tú ya tienes un proyecto formado que a lo mejor no lo pensaste como una unidad creativa, ¿lo puedes reconvertir? O sea,
¿se puede como volver a rehacer o hay que volver a empezar todo el proceso? ¿Tú qué piensas? Perdona, quiero hacer un ejercicio solamente, no te molestes, pero ¿qué responderías tú a esto, a tu pregunta? Pues yo trataría que sí, porque esto va muy avanzado y ha costado mucho trabajo, ¿no? Pero claro, sí, Dinero. pero sin responder desde la angustia, responder desde la técnica, desde lo que hemos hablado. ¿Qué Pues crees sí, tú? sí, yo creo que sí, ¿no? Sí, necesito leer ese libro, ¿verdad? Para adentrarme un poco más al tema, pero la página no funciona. Qué joda. No, mira, es que no sabía que, de verdad, hasta hoy día estaba funcionando perfecto. No sé, voy a hablar con el técnico, pero fíjate, sí, de todas maneras, sí, está en lo que dice José Luis un poco más arriba. Identifica cuál es la unidad creativa. O sea, mi preocupación sería otra, sería sacar estos tres productos sin trabajar la conexión emocional. Entonces, Primero, para entender, la unidad creativa es la conexión emocional que no, generas con el público. la unidad creativa es eso que genera la conexión emocional con el público. Es el David Bowie, ¿no? Ah, ya. ¿Entiendes? El Es, símbolo de alguna manera. claro, el símbolo, el logo que Ya, le llamarían los griegos, ¿no? ya. Órale. Es eso que los demás identifican y que los demás se identifican, Ya, ¿no? Entonces, yo creo que la obra en sí tiene me imagino que tiene dos cosas, tiene un nombre y tiene un personaje principal. Cualquiera de los dos o ambas cosas deberían ser la unidad creativa. Y esa unidad creativa debería desde ya empezar a conversar con los públicos y empezar a entender cuáles son las emociones con las que se están vinculando, cómo se construye ese puente con las emociones, ya. para que luego que ya se construye el puente emocional, el vínculo, entonces ahí la gente va a decir, bien, voy a retribuir ese afecto viendo la obra, comprando el disco, etcétera, ¿no? Ya. Muchas gracias. Si tú tiras tres cosas así como las pones ahí en la vitrina y y te quedas sentado esperando que alguien entre a comprar, no, tú sabes que no va a funcionar. Y eso angustia, por cierto, porque nos enseñaron a hacerlo así. Sí, Así no, claro. hemos aprendido toda la vida. No, primero busca la conexión emocional. Y te doy otro dato. Eh, Fíjate bien cuál es la emoción. Unos chicos que estuvimos trabajando, estuvimos mentoreándolos, esta historia es muy buena, creo que la conté la otra vez, la escuchó José Luis. Le pregunté, ¿con qué emoción están conectando con su público, una banda? Dice, con el mensaje social, ¿no? Estamos justo en tema de estallido social y todo. Ah, ya, sí. Es el mensaje social con que conectamos las emociones con los públicos. ¿Y estás seguro? Sí, seguro. Ya. Hagamos este ejercicio, le dije. Pregunta por redes sociales con qué emociones me vinculan o cuál es con qué se conectan con nosotros, ¿no? Y hace la pregunta. Hicieron la pregunta, tienen varios seguidores y le respondieron más de 30 personas. Al otro día me llama, me dice, Alex, algo pasó, que no sé qué pasó, pero estoy asustado. ¿Por qué? Le digo, ¿te acuerdas que creíamos que la conexión emocional tenía que ver con el mensaje social y todo esto? Claro, de las 30 personas, ni una respondió eso. ¿Y qué respondieron? Que somos el tipo de amigos a los cuales nos gustaría invitarlo a sus fiestas, ¿no? Es decir, que eran buena onda, ¿cachai? Y lo más importante era que somos buena onda para ellos y que quisieran estar en todas las fiestas con nosotros. Entonces le dije, tienes dos alternativas. O te frustras porque todo el trabajo que tú creías que estabas haciendo era lo que está conectando, o ya que entendiste lo que realmente eres para ellos, entrégale fiesta. Y empezaron a vender fiestas. Empezaron a construir el concepto de fiesta de distintas maneras.
y de verdad que empezaron a fortalecer esa conexión emocional con su público. Luego, entre medio, van metiendo canciones con un mensaje social un poco más profundo y empiezan ¿cierto? A entregar como esas otras emociones que ellos quieren. Pero si no sabes con qué emoción te estás conectando con tu público, no tienes una estrategia. Simplemente no tienes una estrategia. Wow, muy bien, gracias. Pues Alex, Bueno. muchísimas gracias. Muchas gracias a todo el grupo también porque creo que ha sido una charla muy disfrutada. Y Muchas bueno, le gracias a vamos a ustedes. seguir porque pues ahora claro que hay que profundizar en los textos y tenemos unos foros ahí para discutir sobre lo que hemos estado trabajando, escuchando, ¿no? Y bueno, seguramente habrá oportunidades más adelante, Alex, de contactar. Muy interesados todos en el libro. Yo también hice el intento, Qué yo creo pena, que mira. también hay que ver, creo yo que son dos cosas, ¿no? Porque estaba yo dudando si el problema era, por ejemplo, que no estuviera pasando PayPal, pero si te vas a la gratuita tampoco está bajando. Entonces yo creo que sí es algo más del No, sistema. tiene que Está haber un bien. Yo por problema. eso intenté las dos para ver si Sí, funcionaba. yo también, ajá. Qué pena. Pero está Pero bien. mira, les Ajá. propongo algo. María Elena, te propongo algo. Mándame los mails de todos, ¿ya? De todos los que estuvieron hoy día. Mándame los mails de todos los que quieran que les reciba el libro. Para mí también es importante recibir los mails de ustedes porque así también le hacemos las invitaciones a charlas, a conversatorios y a otras cosas que estamos haciendo también, que creo que estamos de repente haciendo mentoría, regalando mentoría. O sea, llega, por ejemplo, cualquiera de ustedes y dice, mira, este es mi proyecto, ¿qué tal? Y vamos conversándolo, ¿cierto?, con nuestros mentores. Entonces, para poder invitarlo, me gustaría tener todos sus mails y me comprometo a mandarle el libro a todos ustedes. Muchas gracias. Sí, con gusto. Muchas gracias, Alex. Y bueno, no sé, José Luis, si quieras o cualquier algo para cerrar. José Luis, No, pues amigo nada, mío. agradecer que te hayas dado el tiempo de compartir. Siempre has estado en la mayor disposición de compartir lo que tienes de una manera muy generosa y yo te lo agradezco, sobre todo para los alumnos de la maestría, justo en esta materia de gestión de la innovación, que la idea es justo que vean diferentes experiencias de cómo se van innovando desde la cultura, que no necesariamente la innovación tiene que ver con los fierros, con la tecnología, sino con formas diferentes de pensar lo que ya hay, ¿no? Y Con ese es estrategia. uno justo del perfil de egreso de los maestros en gestión de la cultura, que sean capaces de ver qué es lo que hay, qué cosas existen, qué cosas pueden modificarse, innovarse desde ese mismo contexto, ¿no? Así que yo creo que ha sido muy enriquecedor lo que has compartido, justo una muestra de cómo se innova del emprendimiento a través de qué, no es que de repente haya surgido de la nada, sino tú mismo lo visibilizas, esto va de acá, esto va de acá, esto va de acá, yo vi esto y esto lo oculto. Y ese conjunto de cosas es lo que crea la innovación. Y para mí es un ejemplo clásico, bueno, para mostrar cómo se innova desde la gestión cultural. Por lo tanto, muchas gracias y sigo emocionado de escucharte todas las veces. Muchas gracias. Mira, es que dijiste algo súper importante. La estrategia no es un invento mío, quiero ser muy honesto, yo no inventé nada. Solamente descubrí que había algo ahí con la investigación anterior y la sistematicé, ¿ya? Ese es como el valor, ¿no? Sistematizar en una metodología algo que siempre estuvo ahí. Sí, y además hay algo que quiero destacar también para los compañeros estudiantes sobre Alex, ya lo mencionó, él hace investigación, pero lo que me gusta de él, a comparación de lo que les he escuchado a otros, es que lo que él construye es a partir de la investigación, ¿no? O sea, hace investigación empírica, hace investigación, ¿cómo se llama? Documental, revisa, escucha, va y habla. Y justo es la parte que nosotros visualizamos desde la investigación en gestión cultural de la realización de posgrados, justo este perfil, ¿no?, que tú estás teniendo. Esto es profesionistas que vienen de un área de la cultura, puede ser desde la creación, desde la gestión, desde la producción, desde donde vengan,
pero que sean capaces de investigar el propio campo cultural y a partir de ahí identificar áreas de oportunidad y generar propuestas que basen eso. ¿Por qué? Se necesita mucho de eso. Sí, porque en las décadas pasadas lo que hemos tenido son discursos, mucha gente que cree de lo que debería ser y entonces habla que las empresas culturales deben de ser, el gestor cultural debe de ser, la política cultural debe de ser a partir de lo que ellos o ellas imaginan que podría ser, que está interesante, pero eso es más político que científico. Entonces, la práctica que tú haces para mí es justo una muestra de cómo nosotros visualizamos a un maestro en gestión cultural capaz de investigar, documentar, organizar y a partir de ahí innovar la propia práctica, ¿no? Entonces, nuevamente felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras y nada, todos, cualquier cosa que necesiten, yo la verdad que soy muy feliz haciendo esto, conociendo gente como ustedes y si me tienen que escribir o WhatsApp'me, todo bien, ¿vale? Muchas gracias también, María Elena, por la invitación y eso, mándame el mail, yo te mando el libro, te mando los reportes de las otras cosas y los etcétera. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, un gusto verlos y pues por aquí les seguimos. ¿Sale? Gracias. Buenas noches. Buenas noches.